que para el año 2000 se convirtió en el altavoz del zinc, en el canal del montesinismo más ácido, gracias, evidentemente, al pago de $2 millones que compraron su línea editorial. Pago que, según dice el fallo de la Corte Suprema de Chile, fue ordenado e involucra directamente al hoy reo Alberto Fujimori. Bueno, la idea de CCN en realidad fue mía. Yo tenía dificultades crecientes en el diario Expreso por las discrepancias entre la línea editorial, que era la mía, y la línea, digamos, de la redacción. Entonces, se me ocurrió la posibilidad de que Expreso pudiera tener un canal, porque el Comercio, digamos, estaba previsto que tuviera un canal, el que fue después Canal N, ¿no? Volvamos a 1998. El diario El Comercio preparaba el lanzamiento de Canal N y su par por el diario Expreso sería Cable Canal de Noticias, una empresa fundada por Eduardo Calmel del Solar, dueño de Expreso, y Manuel Ulloa hijo. Como en toda historia truculenta, CCN llegó al mundo con buen pie. En sus inicios convocó a prestigiosos periodistas como Jaime de Altaus para el programa político, Rosa María Palacios para los temas municipales y Juan Carlos Tafur para hablar de economía. Yo era el director, digamos, hice la programación y ahí yo tenía autonomía absoluta. Era una buena idea en ese momento. Claro, una buena idea, se trabajaba con total autonomía y así funcionó más de un año, diría yo, hasta que conforme se iban acercando las elecciones, comenzaron los problemas. Los problemas que conllevaba no seguir el ritmo del baile del chino. En medio de la lluvia de millones sucios pagados a los medios de comunicación, la independencia de los periodistas empezó a sufrir amputaciones y palizas. En CCN, que también participó del carnaval de dólares, Jaime de Altaus llevó la peor parte. Se manifestaba a través de pedirme que la presentación, por ejemplo, del programa político la hiciera junto a otro conductor. La idea de que haya un diálogo, un debate, y efectivamente pues, se producían unos debates que a veces eran un poco complicados, ¿no? Porque unos debates muy ásperos, digamos, en torno a Montesinos, por ejemplo, y cosas así, ¿no? ¿Con quién era el otro periodista? Era Jorge Morelli. Jorge Morelli, impuesto por la dirección de CCN, de pronto se convirtió en la cara del canal. Y las responsabilidades son muy serias. ¿Sabe en qué trabaja hoy Morelli? Pues es asesor de la bancada fujimorista en el Congreso. Ojalá y así de claras hubieran sido las cosas en 1999. Hasta que tuve una interferencia, quise invitar al general, el expresidente Morales Bermúdez, que había hecho una denuncia precisamente en el Canal N, que en ese momento era el canal de la competencia, acerca de una falsificación de una firma suya en una resolución suprema por parte de Vladimiro Montesinos cuando él era presidente. Y entonces dije, tengo que traerlo yo también para por lo menos no estar fuera de la noticia, digamos. Y ahí recibí el mensaje de que no era conveniente que entreviste a Morales Bermúdez. En ese momento me levanté y fui donde Vicente Silva, que en ese momento ya era el dueño del canal, y le presenté mi renuncia y me fui. Los periodistas convocados por de Altaus fueron sospechosamente desaforados también por un poderoso caballero que era el Buen Dinero. La desesperación de los dueños de CCN por callar a sus periodistas se debía a esto. ¿Qué ocurrió? Pues que según 5 vladivideos y vladiaudios encontrados en una de las maletas de Montesinos, los dueños de CCN supuestamente vendieron el 75% de las acciones del canal a un asesor de ministros fujimoristas, Vicente Silva Checa, personaje que aparece en este video junto a Montesinos, al asesor legal del Ministerio de Defensa y a Calmel, recibiendo $2 millones por las acciones. ¿Cuál es allá? Bueno, no, pero este es macanudo porque tres lo cierras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 millón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 millones. Los vendedores oficiales eran Ulloa hijo y Calmel del Solar, y los supuestos compradores eran las Fuerzas Armadas. Sin embargo, toda la transacción fue una patraña. Quien hizo la compra en la práctica fue Montesinos, y lo hizo, según sus propias palabras, por órdenes de su jefe. Entonces tú me dices, mano, mira, vamos a apoyar el tema de la relación del presidente en estos 12 meses o 15 meses, y yo estimo que el apoyo económico es tanto. Es una cosa que queda entre tú y yo, no tengo que decir a nadie. Solamente la única persona que estará obviamente es el presidente, claro, más. Pero
Pero no tengo por qué decirlo atrás. Mira. Según un informe contable que recoge el fallo chileno, con autorización de Fujimori, Montesinos manejaba dos fondos, Reserva 1 y Reserva 2, dinero de las arcas de las Fuerzas Armadas, y se ha comprobado que de ellos 4 millones se usaron para pagar las acciones de CCN y para comprar la línea editorial del Diario Expreso, que costó $1.750.000 pagados en efectivo a Calmel del Solar en la salita del CIN. Evidentemente, desde entonces CCN y Expreso se convirtieron en los escuderos más feroces del fujimontesinismo. Si no, escuche lo que decía el eminente periodista Morelli de la Marcha de los Cuatro Suyos. Alejandro Toledo sembró vientos y ha cosechado tempestades. Ninguno de los paros armados de Sendero Luminoso cometió desmanes tan graves como este. Es el viejo cinismo que venimos conociendo desde hace meses, ¿no? Uno se pregunta realmente hasta dónde va a llegar la hipocresía. Eso nos lo preguntamos incluso ahora. ¿Hasta dónde llegó la hipocresía el año 2000? Y ahí se me dijo que había unos mineros que estaban detrás de la compra, en fin. Pero pues, naturalmente uno tenía la sospecha de que podía ser otra cosa. Mientras el chino zapateaba su baile reeleccionista por todo el Perú, CCN la emprendía, incluso contra Canal N. Cabe también una fuerte responsabilidad en un medio de comunicación, el Canal 8, que ha venido asusando. Lo mismo, por supuesto, el Diario Expreso, que disparó en ráfaga ininterrumpida titulares alucinados y portadas como esta, con Toledo con nariz de Pinocho. Para muestra este botón: Toledo desata caos, muerte y vandalismo. Manifestantes querían quemar el Congreso. Si fuera del MRTA o Sendero, votaría por Castañeda. Sobre el testigo de las firmas falsas de Perú 2000 dijo: asesino y drogadicto es denunciante. Andrade debe ponerle más hormonas a su campaña. Y así, día tras día. Lo están trayendo solamente por estos dos casos, ¿no? Es Cable Canal de Noticias y el Diario Expreso. Cuando en realidad ahí hay, en todo caso, desde el punto de vista de las cifras muchísimo menores a las que se manejaron en el caso de los canales de señal abierta. El fallo de la Corte Suprema de Chile se ha concentrado solo en el caso CCN Expreso y se ha basado en las investigaciones hechas y en las declaraciones de los propios implicados, entre ellas la del mismísimo Montesinos, quien dice lo siguiente: con autorización de Fujimori entregaba a Vicente Silva $8.000 mensuales más 3.000 para su secretaria, además de atender los gastos de su oficina. Todo ello con conocimiento de Fujimori y con fondos de la partida de Reserva 1, partida que era manejada por el declarante por órdenes de Fujimori. Los casos de los canales 2, 4, 5 y 9 y el de la prensa chicha quedaron fuera del fallo chileno porque, según información obtenida por esta ventana, la Procuraduría peruana solo presentó los casos más flagrantes contra Fujimori para agilizar los trámites de extradición. Esto además de que existiría doble incriminación, es decir, que sería juzgado 6 veces por el mismo delito y en el Perú la pena no se acumula. Presidencial de Panamericana Televisión con datum internacional: Perú al 100%, boca de urna, Alejandro Toledo 48,5%, Alberto Fujimori 42,7%. Así comenzó a las 4 de la tarde del domingo la gran confusión nacional a partir de los resultados de las llamadas encuestas a boca de urna, prohibidas en muchos países. Encuestas que ya comparativamente con otros países del mundo ya no se están usando, y no se usan porque no tienen rigor estadístico. El error de las encuestadoras entusiasmó a Alejandro Toledo. A eso de las 4:20 de la tarde, el economista de Stanford aún mostraba calma y se había olvidado por completo de sus acusaciones de fraude electoral. Solo necesitamos 1,5 puntos. Unas horas después, la situación comenzaba a cambiar. Se ha producido una variación dentro de este margen de error de los 3 puntos, hasta el momento a favor de Fujimori, con 47,2%, y Alejandro Toledo con 42,8%. Lo que puede haber pasado en la boca de urna
es que las encuestas hemos captado un estado de ánimo muy emotivo en ese momento por parte de la población y quizás por la presión misma de toda esta campaña que se daba a nivel de todos los medios de comunicación. Se nota la diferencia. En América está lo que usted quiere ver, porque América es de para querer. El canal de las estrellas, nuestro canal. Somos América. América, 40 años de la mejor televisión.
Era una cosa que se decía. Pues bien, ahora la vamos a ver. ¿Usted cree que si yo voy al servicio de inteligencia no sé que me están grabando? Entre septiembre y noviembre del año 2000, el Perú vomitó. Me hubiera sido muy fácil decir renuncio. Cuando hay un problema, hay una crisis, aquí estoy yo. 10 años de fujimontesinismo se derrumbaron en 67 días de escándalos, traiciones y fugas. Cuando uno da la cara, quiere aclarar las cosas. De héroes y villanos. El propio señor presidente me llamó por un teléfono celular y conversó personalmente conmigo. De indignación y esperanza. Durante una década solo vimos lo que ellos querían que viéramos, solo bailamos lo que ellos querían que bailáramos. Una década que duró hasta este día. Que sea lo que Dios quiera. Este día empezó a caer la venda. Este día se acabó el baile. Hasta ese día las apariciones públicas de Montesinos en 10 años habían sido escasas. Casi no se sabía nada del misterioso asesor presidencial. Hasta ese día, cuando supimos que una de sus labores era corromper congresistas. Mientras Canal N transmitía el video, el Congreso se encontraba en sesión. Alertado del AMPAI, Curi quiso escapar por la puerta trasera, pero no pudo. Claro que sí, no una, sino varias veces me he reunido con el señor Montesinos. ¿El video que está pasando, qué te dice? No, bueno, yo creo que eso es excesivo, ¿no? Me parece que... Por la noche, el tránsfuga se presentó en el canal de su amigo Crucillat. Grave denuncia de este personaje que debe de tener algún tipo de dolencia, efecto de las drogas de repente, porque no es normal. Con un rochoso audífono soplándole las respuestas. Me han prestado $10.000 para poder comprar un camión cisterna, un camión frigorífico para poder seguir con este trabajo social que vengo haciendo hace mucho tiempo. El resto de la bancada fujimorista no supo cómo reaccionar. La presidenta del Congreso suspendió la sesión en medio de gritos. Y mientras la gente protestaba en las calles, Fujimori guardó silencio durante 3 largos días. El doctor Montesinos se pone a derecho y explicará lo que ha pasado el día de ayer en el video. El presidente de la República, estoy seguro que en las próximas horas no va a tener ningún inconveniente hacer declaraciones. Convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. Luego de eso salió a saludar a su portátil y en un arranque de involuntaria sinceridad nos saludó con las manos sucias. De hecho, en su discurso Fujimori no mencionó a Montesinos, que ni siquiera tenía orden de arresto. Es más, el gobierno alquiló una avioneta de Dionisio Romero para que el asesor pudiera fugar a Panamá. La crisis no había hecho más que empezar. Desde Panamá, Montesinos todavía manejaba su red. Y en el Perú, el gobierno puso una condición para la transición: una amnistía para militares implicados en violación de derechos humanos y narcotráfico. No se garantiza de ninguna forma y de ninguna manera que el presidente Fujimori vaya a hacerlo con transparencia. Las negociaciones entre el gobierno y la oposición se rompieron. El primer vicepresidente, Francisco Tudela, renunció alegando que el gobierno le seguía el juego a Montesinos. Yo lamento que se haya producido cuando la situación y las papas queman. Y ese día, el mismo día de la renuncia de Tudela, tan intempestivamente como se fue, Montesinos volvió. ¡Adentro! Durante 2 días, Fujimori rastreó a Montesinos en Chaclacayo, desesperado al parecer por el botín más preciado: los videos. Desde algún lugar del Perú, Montesinos hizo sentir su poder. He regresado porque me iban a matar y no para desestabilizar a mi país. En cuanto a las coordinaciones para mi regreso, le debo de decir que estas se hicieron y con el propio señor presidente de la República. Al día siguiente, lo que faltaba.
En Moquegua, dos desconocidos militares, los hermanos Humala, se sublevaron contra el gobierno de Fujimori e iniciaron una marcha etnocacerista con reservistas del ejército. Si no lo hacía yo, lo hacía un comandante, otro comandante, pero alguien tenía que hacer. Y ese mismo día, sin que nadie lo supiera y mientras todos miraban a los Humala, Montesinos fugó hacia Venezuela en el velero Carisma. Pero Fujimori continuó buscando a su ex socio y allanó la casa de su esposa, Trinidad Becerra. Allí encontró relojes y también algunos de los codiciados maletines. Habría montos depositados en un holding por una suma de $5.317.000. El 13 de noviembre los peruanos amanecieron viendo a su presidente en el lejano sultanato de Brunei. En medio de la noche Fujimori se había ido del país burlando a la prensa y a todo el Perú. Ese mismo día, Marta Hildebrand fue destituida de la presidencia del Congreso. El motivo, haber obstaculizado la formación de una comisión investigadora contra Montesinos. 64 votos, un voto en blanco, un voto viciado. El 16, por primera vez en 8 años, un opositor fue designado presidente del Congreso. Valentín Paniagua Corazao, el congresista con menos votación, ya se voceaba como sucesor del desaparecido Fujimori. El 19, otra sorpresa. Fujimori aterriza en la tierra de sus padres. Al día siguiente, desde Japón, renuncia a la presidencia del Perú, mandando un fax. La muerte del fujimorismo no es cierto, señora presidenta, porque el fujimorismo está en el alma de millones de peruanos. Señores congresistas. En el Perú, el Congreso no acepta su renuncia y lo destituye por incapacidad moral. El segundo vicepresidente también da un paso al costado. Y por fin, el 22 de noviembre, Valentín Paniagua se convierte en presidente de la República. Nace hoy un nuevo tiempo. Todos queremos creer que hay algún nuevo que hacer. Irán. Quisiera pensar que vivimos recunado por los próceres fundadores como promesa la fuerza para el futuro del Perú. Libre y feliz por la unión. Desde entonces el camino ha sido largo, duro y lleno de decepciones. Sí, continuaron los escándalos, las traiciones y las fugas, pero también se hizo justicia. Sí, muchos héroes resultaron villanos y otros nos dejaron muy pronto. La democracia no es perfecta, pero aquí estamos. Lo que empezó el 14 de septiembre y terminó el 22 de noviembre fueron simplemente dolores de parto. Ese día nació el Perú como lo conocemos ahora. Ese día los peruanos recuperamos al Perú. No lo volvamos a perder. Entonces nadie se preocupa del tema del incremento del consumo en todo el circuito de playas. Y toda la gente que hace los fines de semana, la gente de clase media como nosotros, se van los padres, no vamos a relajarnos, descansarnos el fin de semana y vamos con nuestros hijos. Se van a, como usted dice, a chupar los padres. Y los hijos que hacen, como van a los padres, se van a la discotequita, que por reflejan por ahí. Morales. ¿Qué país que quieren hacer? O sea, hay una decadencia. Pero me van a ayudar a hacer mano dura. Pero lógico, desde luego. Quiero decir la dictadura, pero yo también. empezando por las pandillas, empezando por todo eso. Pero usted ha visto cómo con la ley de seguridad ciudadana, cómo hemos logrado revertir el tema, usted ha visto, y lo conversamos con usted de estrategia, y se dio el marco jurídico, y se puso por aumentar, y se defendió todo el tema. Es interesante su contribución en el debate del Congreso. Pero claro, porque no es puede haber responsabilidad y no, tal como Ferrero, este hijo de perra, yo lo desaparecería ahorita.
Ese es el hombre más ruin, peor que la oposición. Quinta columnista. Peor que la oposición, porque te prefiero a un Sumaeta, te prefiero a un Breña Pantoja. Es un definido. Es un definido a Díaz Canseco, pero es una malago y mierda. Sí, realmente es así exactamente. Ya, que le pase algo a este hombre. Pues realmente es un ciudadano, así es. ¿Qué cosa es eso? Es un tipo que la tinta oficialista, sin embargo, parece... Yo le diría, oiga, porquería, cállese, ¿no? De frente. Entonces caminaría y lo agarraría del cuello y de ahí de la corbata y le diría ser de hombre y para hombre nació. Claro, lógico. ¿No? Pero me vas a librar a mí de la pena. Pero tiene este juicio, pues. No hay problema. Pero no, porque analizamos la Comisión de Acusación de Constitución. Bien dado. Como Tamaulipas que le dio a Gamar a Arañón, le digo, no. Vamos a contestar así. Pero en ustedes no me acordamos de paz. Pero con un cachetadón de una dama bien puesto. Solamente decir que faltó respeto. Claro, y le di su cachetadón, se acabó, y bien merecido a que todos se tiene. leales, seguidores de la política, ostras metidas ahí en el Congreso, el Cáceres Velázquez, el Poco de Canseco, ya estas porquerías que ya y el Popio Olivera, y el Henry Pris, qué cosas es eso, el Polo Gamarro Vilar, todo del síndrome de derrotado. Sí, el del odiado, el derrotado. Pero además tiene un odio. Lo que decía, la persona que encubre odio en su espíritu, no sé, jamás puede ser separado. Pero ¿por qué ese odio y ese turbito de...? Yo no le dije a usted salga usted a la prensa, vaya usted a las actividades, declare usted a la prensa. Bueno, y estamos saliendo de las actividades. ¡Salga más, hombre! Bueno, este año es el año de la salida. Claro, acá no soy el cupo de nadie. Acá pues me tiene que contestar Víctor. No, desde que lo conocí, le dije, cuando ya le di la cara, le dije que no era mal hombre, porque tampoco no soy bruta para reconocer. Por haber estado 15 años de vivienda delincuente. Lógico, no ya conoce quién es quién. Ya, hablando con la gente, ¿no? Ahí del Callao que además, no doña Ana Canacín. Don Juan me conoce toda una vida. Dios me conoce de que era caete. Mire esa suerte que yo tenía. Dios me quiere mucho.